Siguiendo con esta recopilación hermosa y práctica de lo que es la cultura cajuna, me gustaría seguir hablando de las tres mentes. Y podríamos decir, ¿qué son las tres mentes? Estoy traduciendo un trabajo hecho desde una persona que vivió en Hawái y está en inglés, así que vamos a tratar de traducirlo al castellano. Mr. Bregman, como habíamos dicho, tradujo los cantos y las oraciones y pudo encontrar documentos muy antiguos sobre los Kahuna. Pero el centro de la idea de los Huna o su filosofía es muy similar a lo que dijo Freud, relacionado a nuestra psicología interna. Dejando de lado que lógicamente lo de los Huna viene es mucho más antiguo. Hablamos de tres selves o tres mentes. El self para Freud era el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. Vamos a hablar de lo que es el unihipili. El unihipili es el pensamiento que es parecido al de un niño. No necesita amor, pero necesita ser tratado con firmeza. Estamos hablando de nuestra mente y necesita disciplina. Esta parte de nuestra mente trae el material guardado en el inconsciente para que se nos vuelva consciente. Puede ser una experiencia, un aroma o algo que uno lee. Así, nuestra mente consciente puede evaluar, juzgar y ver su importancia. La parte baja, dice, de low self, es el depositante o depositorio, que no quiere decir que sea bajo por ser menor, sino simplemente bajo por ser el más primitivo, nuestro sistema reptiliano. Podríamos decir que es similar a un animal, a nuestro animal primitivo, ataque, huida, etc. Y está regulado por nuestras emociones. El término bajo, como vuelvo a repetir, se refiere al lugar jerárquico, es decir, el sistema reptiliano. Luego, y se ubica, ¿dónde está esta primera mente? ¿Qué es lo que primeramente cómico? Lo primero, está radicado en el plexo solar. Por eso, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos paralizados, cuando estamos con stage fright, hay un floral, inclusive Rock Rose, que se usa mucho para este miedo al escenario, miedo escénico, sentimos esta sensación de vacío en la boca del estómago. Esta es la reacción más primitiva a un estado de shock, por ejemplo. Para los Kahunas, ellos le decían la mente consciente como un ujane o medio ser. Luego viene el ujane, es la conciencia de sí misma y la existencia, es decir, el darnos cuenta que hay algo que piensa dentro de nosotros. Es la habilidad del razonamiento lógico, estamos hablando del hemisferio izquierdo, lineal, analítico, que sopesa, etc. Es el libre albedrío, que junto con la mente baja o el low self, crea nuestros deseos. El self del medio, este self que acabamos de hablar, o Uhane, es como un padre, o sería el padre del low self o la mente baja. Y está siempre en la cabeza. Por eso será que nos duele tanto la cabeza, porque sopesamos y sopesamos, pero no nos damos cuenta que hay algo intuitivo radicado en el cerebro derecho, que ese puente, esa sinapsis no se está haciendo. Algunos de nosotros vivimos en esta doble AM-FM, en esta frecuencia de contacto constante
entre lo que es la mente izquierda y lo que es la mente derecha. Es decir, entre el Uhane y el Unihipili. Luego viene lo que ellos llaman la tercer mente, que se llama Aumakua, por los Kahuna o sanadores hawaianos. ¿Qué es el Aumakua? Es el yo superior. Como decía Freud, el superego, y conoce las reglas que fueron aprendidas hace mucho tiempo, heredadas de los padres, etc. Algo que viene en nuestro código genético. Y luego dice que este yo superior, en un plano superior o de conciencia, se dice que existe fuera de nosotros y fuera de las limitaciones de nuestro cuerpo físico. No va a intervenir en la vida cotidiana a menos que lo llamemos, a menos que nos contactemos o sepamos cómo contactarnos con él. Esta mente se expresa en sus cualidades divinas como compasión, paciencia, amor, perdón. Es como una abstracción. Y también está considerado una combinación de una comunidad de espíritus. Está considerado también de ser un blending, una unión perfecta entre lo masculino y lo femenino, es decir, un andrógino en sí mismo. Está considerado también, se considera que tiene una individualidad e identidad propia de esta mezcla, este blending entre lo masculino, es decir, rescata lo mejor del ánimos y del ánima, o de lo masculino y de lo femenino, en el yo superior, interconectándonos conscientemente. El Aumakua es tremendamente fascinante cuando es analizado en profundidad. Es lo que dirige lo no físico, la materia no física, los sueños, las intuiciones, y también es usado por el inconsciente bajo o el primer inconsciente. Ahí se encierran las influencias de los pensamientos, los deseos, las necesidades, los temores, como en capas en el medio de lo que es la mente segunda. Que retomamos el nombre, recuerden, el Uhane, la mente segunda. Luego, lo más interesante, que esto nos ayuda a vivir una vida óptima al llegar a esta integración de las tres mentes, y juega un rol vital para la salud, tanto física, mental como espiritual. Otra creencia de la filosofía hawaiana de las tres mentes es que es la fuerza vital, o Aka. El tema del Aka, que es el elemento básico del que significa luminosidad, transparencia, espejo, reflexión y sombra, es lo que mueve a los kahuna o los sanadores o los chamanes a ingresar en ese mundo para ver en este mundo sutil lo que está pasando para sanar a los demás. El nivel más bajo corresponde con el low self o con el self primitivo, el unihipili. Cuando esta energía asciende a un cierto punto, está forzada a ir a la mente intermedia. Luego, cuando empezamos a movernos en otras áreas, llegamos al Aumakua, que es la más fuerte de todas. Porque ¿qué hace? Eleva y transforma nuestra energía vital. Porque vivimos adaptándonos como si fuera un estado térmico de pasar de 8 grados a 25. Esto nos mantiene en un estado de integración. Y luego habla de algo tan apasionante,
¿Qué es lo que forma estas tres sombras o estas tres mentes? El cuerpo de la sombra, the shadow body, el cuerpo como que estamos rodeados por otro cuerpo, que no lo vemos, se suele ver en fotografías. Por ejemplo, hay personas a las que se saca una foto y luego cuando se va a ver la persona tiene medio cuerpo, o tiene una sombra pegada, o tiene un campo de color alrededor. Esto se ha comprobado ampliamente y no es más que tomar una cámara de fotos o el celular o lo que fuere, sacar una foto, ampliarla en la computadora y ver qué hay detrás o alrededor. Ver la luz, ver cómo la luz atraviesa el cuerpo físico, esto es apasionante. Estos cuerpos de sombra existen no solamente por cada uno de nosotros, sino por cada cosa que existe. Por ejemplo, esta planta de romero, podríamos decir esta hermosa plantita de menta, el color, esta flor de plástico que ahora no se mueve, pero se mueve por el viento, pero que no tiene nada que ver con lo que es lo material, natural, pero sí tiene un simbolismo, porque cuando uno la lleva para afuera, mueve la energía. Esto es un mero ejemplo de las cosas que nos rodean. Entonces, todo tiene su shadow body o cuerpo de sombra. Decimos que existen en un espacio más allá del plano físico, pero son tremendamente reales. Estos cuerpos sombra y existen por cada cosa que existe y, por ejemplo, una roca, un árbol, como decía, el sonido de la música. El cuerpo sombra es como un duplicado, como un copycat, como una fotocopia de todo. Y también del mundo psíquico, de los pensamientos, y se manifiesta en forma de energía. Por ejemplo, hay personas que somos muy de prestar atención a los símbolos. Si vemos que se derrama constantemente las cañerías o lo que fuere, uno dice, hay una fuga de algo, uno llama al constructor, llama al arquitecto, etc. Y esto no se encuentra la solución. Quizá buscando adentro de uno mismo o de las personas que nos rodean, porque no somos nosotros los generadores únicos de este cuerpo sombra, podríamos detectar cuál es la madre del borrego, como decimos comúnmente acá en Sudamérica, o la raíz del problema. Este cuerpo sombra de nuestro cuerpo más bajo se le considera como una energía réplica de cada sistema orgánico nuestro, es decir, los tejidos, etc. Y es muy similar, es como una sombra de nuestro cuerpo físico. Enseña a los kaunas que toda la memoria está guardada en este cuerpo o en esta mente sombra por el yo inferior e inclusive las emociones. Nos ha pasado decir, yo no sé por qué, pero estoy con esta persona y no sé por qué me siento como agotada, no sé qué me pasa. Es que decir, su cuerpo sombra inferior está muy cargado de pensamientos negativos, de memorias estancadas, y su cuerpo sombra para para subir a un estrado más al cuerpo medio, tiene que entrar, atravesar el cuerpo físico y quedarse ahí. De esto se trata precisamente cuando hacemos un masaje, un desbloqueo, cuando hacemos una meditación, una oración, una sanación, cuando tomamos un floral. Hay una cantidad de elementos que los hacemos cuando queremos cantar o cuando queremos irnos a caminar, etc. Entonces, el más alto nivel para o sea, el Aumakua, la sombra del Aumakua, se dice, no reside dentro del cuerpo, pero está conectado al Junihipili por cordones de seda o cordones de plata, el famoso cordones de energía. Para que estos tres selves o mentes se comuniquen,
para que trabajen en una dinámica, los Kahuna nos dicen que hay alrededor nuestro y entre nosotros como una fibra elástica de energía sustancia llamada Aka. El Aka es un tema del que voy a tratar de explicar luego. Está muy bien desarrollado por profesionales y antropólogos en inglés, que voy a tratar de traducirlo. Y es el conductor que necesita la energía para unir las tres mentes. Entonces, lo apasionante es cómo todo lo que ha sido analizado, lo que se está usando en terapias, en psiquiatría, en psicología, ha sido ya desarrollado por estas antiguas tribus. Para entender todo esto, existen los tres niveles psíquicos en el universo, pero hay más. Los pensamientos en nuestra mente, que crean nuestra propia sombra o crean una sombra, que a su vez se conecta con la mente, con la sombra del pensamiento del otro, de los hijos, del vecino, etc. Del inconsciente colectivo. Creo que era lo que tocaba tanto Teilhard de Chardin en la conciencia no ética. Fíjense ustedes, dice el autor, cómo vuestros pensamientos están conectados en una misma línea. Hay un ejercicio muy puntual. Por ejemplo, para mostrar lo que es una cadena. Si uno da una palabra sola a una persona, por ejemplo, vamos a empezar con la palabra familia. Yo les digo la palabra familia, luego ustedes me tienen que dar otra palabra, dice el autor. La palabra va a ir a la mente. ¿Cómo puede ser perro? ¿Cómo puede ser planta? ¿Cómo puede ser arroz con leche? Para cada uno va a dar otra palabra diferente y luego otra. No podemos darle más que una palabra. La persona a la cual le damos la palabra, le regalamos la palabra, tiene que sumar lo que significa esta palabra para ella y no puede ser un adjetivo calificativo. Y esto indefectiblemente va a llevar como un lazo, dice el autor, como un jaca, como un hilo a enredar las cosas, porque luego de la palabra familia va a decir hijos, o va a decir casa, o va a decir hogar. Esto es el link. Esto, si nosotros nos decimos una palabra y empezamos a mirarla, los pensamientos que veremos son la misma cosa. Cuando uno está meditando y vemos cómo estamos linked, la palabra to link es conectados unos a otros y cómo los pensamientos se van sucediendo, estamos todos haciendo lo mismo, estamos tocando el haka, o esta cuerda, o este cordón de seda. Así es que uno puede usar la antigua sabiduría hawaiana y, como creen los Huna, ayudarnos en el día a día. Porque nos da como dice el autor, nos da un cuadro diferente de todo lo que vemos. Hay partes de la mente, o partes de estas mentes que no las podemos ver. Así que es muy bueno tratar de unirnos con esta palabra y conectarnos a lo que es el pensamiento universal. Universal en el sentido de que es referente a nosotros. Y luego cuando nos habla de esto tan maravilloso que es, que no debemos olvidar, que es la tercera parte, y dice cuál es la filosofía real de los Huna, y dice que hay 4 niveles de realidad que grabaré a continuación, pero vamos a darle el nombre. El Aike Papahakahi, el Aike, que es el mundo de la realidad, o Ike Papakahi, lo objetivo, lo real. El Ike Papalua, lo subjetivo real. El Ike Papakolu, que es la realidad simbólica. Y el Ike Papaha, que cubre el mundo holístico. Es tan apasionante el tema que me estoy tomando este tiempo de grabarlo porque somos muchos los terapeutas
que estamos en una búsqueda constante de qué es lo que hace que cuando uno acerca a 20 centímetros la mano, cuando tenemos al paciente o al consultante en nuestra camilla o en una silla o a distancia, y empezamos a acercar al corazón, al plexo solar, a respirar, porque parte de lo que es la filosofía objetiva subjetiva, de las 4 vidas espirituales, sabemos que a través del ajá, 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 respiración, nosotros estamos conectando con el alma, con el problema del que nos viene a consultar. Primero sin tocar, luego tocando y siendo simples canales. Gracias, soy Rose Green.